Podemos catalogar a las sentencias SQL en 4 grupos. Las sentencias correspondientes a la definición de datos, create, alter, drop y truncate. Las sentencias correspondientes al lenguaje de manipulación de datos, select, insert, update y delete. Las sentencias correspondientes al lenguaje de control de datos, grant y revoke. Y las sentencias correspondientes al lenguaje de control de transacción, commit, rollback o save point. La sentencia insert permite insertar registros en una tabla. Podemos indicar los valores de cada columna, aunque no necesariamente debemos insertar valores para todas las columnas. Si se ingresa un valor para cada una de las columnas, no es necesario indicar el conjunto de columnas. Aunque es una buena práctica hacerlo para mejorar la legibilidad y preparar nuestro código para futuros cambios de estructura. Las cadenas de caracteres deben estar encerradas entre comillas simples. Y el siguiente es un ejemplo de un insert sencillo. Con esta sintaxis insertamos un registro a la vez. Si omitimos algunas columnas, como por ejemplo Manager ID y Location ID, en la inserción se adoptará el valor nulo en cada una de ellas. Si en cambio indicamos todas las columnas, debemos explicitar aquellas en donde queremos asignar un valor nulo. También podemos insertar en una tabla datos que provengan de otra tabla. Para ello, en lugar de la cláusula values, vamos a utilizar una subconsulta como orígenes de datos. Vemos entonces que vamos a insertar una tabla de administración que tiene una estructura idéntica a la tabla de departamentos. Todos los registros de la tabla de departamentos donde el identificador de departamento sea 20. También podemos realizar inserts en múltiples tablas. Veamos cuáles son los distintos tipos de insert en múltiples tablas. El primero es un insert incondicional, donde insertamos en la tabla backup 1 de departamento y en la tabla backup 2 de departamento todos los registros de la tabla de departamentos donde el identificador de departamento sea mayor a 0. Un segundo ejemplo es el insert all condicional, donde establecemos condiciones para la inserción en las distintas tablas, donde vamos a obtener todos los registros de la tabla de departamentos donde el identificador de departamentos sea mayor a 0, y cuando el identificador de departamento sea menor o igual a 50 lo va a insertar en la tabla de backup 1, y cuando el identificador de departamento sea mayor a 50 lo va a insertar en la tabla de backup 2. A diferencia del all incondicional, en el all condicional utilizamos las palabras clave when y then para establecer condiciones y definir dónde insertaremos cada registro según se cumpla o no la condición. El tercer caso que veremos se llama insert first,
es similar a los anteriores, solo que difiere en que se evaluará cada condición una a una, insertándose el registro en la primera que cumpla la condición. Por ejemplo, si el departamento es menor o igual a 50, se insertará en backup 1. Si no se cumple la primera condición, se evalúa la segunda, en donde el nombre de departamento debe comenzar con IT. De esta manera se insertará en la tabla de backup 2. Si no se cumple esta condición, se evaluará la tercera, donde el identificador de manager debe ser 100. Si no se cumple, mediante la cláusula else podemos insertar en la tabla de backup 4 aquellos registros que no cumplieron ninguna de las condiciones previas. Por último, analizaremos el insert pivoteante. Supongamos que recibe información de una tabla no relacional llamada Sales Source Data, donde cada columna almacena las ventas de un día de la semana. Ahora deseamos almacenar la información en formato relacional y utilizamos el insert pivoteante para distribuir la información entre las distintas tablas. Mediante la sentencia update podemos actualizar uno o más registros de una tabla y una o más columnas de la tabla en una misma sentencia update. En el primer ejemplo vamos a actualizar la tabla de departamentos, estableciendo un nuevo valor para el nombre del departamento. Estableceremos el valor 6 para el departamento 180. Vemos también que podemos utilizar subconsultas para realizar un update, donde estamos actualizando el salario de la tabla de empleados, asignándole el máximo salario de la tabla de empleados, y actualizaremos solo el registro donde el Employee ID es 101. Cuando realizamos un update, debemos tener en consideración las foreign key y demás constraints de la tabla, como en el caso siguiente, donde estamos intentando actualizar el identificador de departamento a 55, donde el identificador de departamento es 10. Esta operación no es permitida porque la constraint emp dept fk foreign key nos indica que existen registros en otra tabla, en la tabla de empleados, que hacen referencia al Department ID 10. Mediante la sentencia merge podemos realizar update e insert en una misma operación, actualizar o insertar en una tabla basado en un join. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestra tabla destino va a ser employees 2, que se indica posterior a las palabras clave merge into, y vamos a utilizar como origen de datos todos los registros de la tabla employees. Vamos a relacionar la tabla employees 2 con employees a través del identificador de empleado, y le indicamos que cuando haya macheo entre el employee ID de una tabla y la otra, vamos a actualizar las columnas last name, job ID y department ID de la tabla employees 2 con los valores correspondientes de la tabla employees. Y cuando el registro de employees no se encuentra en employee 2, vamos a insertar en employees 2
el registro proveniente de employees. De esta manera podemos realizar un insert y un update en una misma sentencia, mejorando la performance, ya que se recorren menos veces las tablas y es bastante legible. La sentencia delete permite eliminar uno o más registros de una tabla si no utilizamos la cláusula where. Vamos a eliminar todos los registros de la tabla. Esto no modificará la estructura de la tabla, pero sí su contenido. Podemos utilizar la cláusula where para solamente eliminar los registros de la tabla de empleados que pertenezcan al departamento 10. O también podemos utilizar, por ejemplo, subconsultas para borrar registros, por ejemplo, de la tabla de empleados donde el identificador de departamento sea el identificador de departamento correspondiente al nombre de departamento ventas. Al realizar un borrado debemos tener en cuenta las constraints. En el ejemplo vemos que no podemos borrar un departamento porque existen registros de la tabla de empleados que hacen referencia al departamento que estamos intentando borrar.